Siguiente diapositiva, por favor. Contándoles un poco de nuestro portafolio muy de manera resumida. Bien, nosotros nos especializamos en dos grupos de soluciones que resuelven los siguientes desafíos tecnológicos. Al lado izquierdo tenemos un grupo de soluciones especializadas en todo lo que es llevar el control, la trazabilidad de procesos en las organizaciones. Comenzamos con procesos de tecnología y lo que les vamos a contar en la sesión de hoy es cómo se puede llevar ese alcance a procesos de otras áreas como recursos humanos, servicios generales, etc. Esas soluciones vienen acompañadas de tecnologías de asistencia remota, control remoto, para que no tengamos que necesariamente desplazarnos a ubicaciones de nuestros usuarios. Bien. Tenemos soluciones de gestión de servicios especializadas en lo que es logística y trabajo en terreno, cuando nuestros servicios tienen esa componente de última milla hacia las direcciones de nuestros usuarios, de nuestros clientes. A través de Banda Field Service también nos encargamos de geolocalizar, saber dónde están nuestros técnicos, qué están haciendo, etc. ¿Sí? Por el lado derecho tenemos nuestras soluciones de Unified Management. Nuestras soluciones de Unified Management son más específicas para el rubro de gestión tecnológica, permiten llevar el control, bien, y tener plenamente identificado nuestros activos tecnológicos, PCs, servidores, dispositivos móviles, etc. Recientemente, a través de nuestra solución Security Compliance, estamos complementando nuestra mirada sobre la gestión de activos tecnológicos al proveer una mirada del compliance de los activos en términos de seguridad. ¿Para qué? Para proteger, para robustecer la organización en términos de la seguridad de su información. Siguiente diapositiva, por favor. Lo que les vamos a contar el día de hoy es cómo a través de nuestra solución Aranda Service Management, que es una única solución mediante la cual buscamos llevar procesos de múltiples áreas de negocio, no solamente de tecnología, buscamos hacerle un enfoque que por un lado sea automatizado, es decir, que reduzca al máximo las intervenciones manuales y que por otro lado provea mecanismos de colaboración, que no creemos silos o estructuras independientes entre las distintas áreas de una misma organización, sino que todas trabajen de manera colaborativa. Siguiente, por favor. Ahora, esto que les queremos contar ahora, se los contamos también desde varios hallazgos que en el pasado Tech Day que se realizó en Guatemala, hemos observado con detención sobre qué están experimentando las empresas en Guatemala. El primero tiene que ver con la adopción de la nube, ¿bien? Pero no es solo adoptarla por sí, por moda, sino que tiene que ver también por aprovechar los beneficios. Muchas organizaciones ya se están dando cuenta, y la pandemia fue un claro indicador de ello, de que mover sus cargas de trabajo, sus tecnologías, sus servicios, que no tienen que ver con lo que se llama el core de negocio, lo que es central a los propósitos de negocio, eso se puede llevar la nube. Y la nube nos da economía de escala y por otro lado nos proporciona ahorro de costos, entre otros beneficios. Esos son los principales desafíos que hemos visto tienen las empresas en la región. El segundo tiene que ver con ciudades inteligentes. Ciudades inteligentes, aquí si quisiera ser más preciso, y tiene que ver con cómo las ciudades, las municipalidades o secretarías de gobierno, órganos gubernamentales, se ponen al servicio de los ciudadanos y permiten que, por ejemplo, trámites y servicios que haya que hacer a estas entidades, pues siempre que sea posible, los hagas de manera remota, a distancia, de la comodidad de tu casa, desde la comodidad que te puede dar un teléfono móvil o un computador. Los mínimos necesarios los irás a hacer en esas dependencias. Los ciudadanos pierden mucho tiempo en transporte solo por desplazarse, por ejemplo, las entidades, a hacer trámites y servicios que podrían hacer de manera remota. También permite que dediquemos el tiempo de nuestros colaboradores, de nuestros funcionarios, en actividades que les pueden generar otro tipo de valor. Es un segundo desafío que vemos con detención. El tercero, y es muy de la mano a la problemática del país, que tenemos que mirar de una manera más macro, son los temas de inclusión digital. Tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo tenemos cada vez una población que envejece mucho más. Y tenemos entonces dos o tres tipos de generaciones que interactúan con tecnología. Unas que son nativos digitales y otras que vienen siendo nuestros adultos y adultos mayores. ¿Cómo lidiamos si somos una empresa que quiere abarcar a todo el público del país? ¿Cómo abarcamos ese porcentaje de la población que no está alfabetizado digitalmente? Acá la tecnología también tiene mucho
que ofrecemos en términos de darnos soluciones intuitivas, que no necesitan, por ejemplo, ser enseñadas para su uso, y con eso también reducimos la brecha digital y acercamos a nuestros clientes, a nuestros usuarios hacia los productos y servicios que les ofrecemos. El cuarto desafío es la experiencia omnicanal. Cada vez más ya interactuamos con canales de contacto que distan de las líneas telefónicas o los correos electrónicos. Tenemos portales web muy intuitivos, de fácil utilización, tenemos chatbots también. Cuando tenemos como compañía múltiples canales de comunicación hacia nuestros usuarios, el desafío no es tener los canales por tenerlos. El desafío es tener los canales adecuados para el tipo de perfil de usuario que atendemos y para esos canales ofrecer ni más ni menos que los puntos de experiencia, el resolver las necesidades que ellos buscan a través de esos canales, ni más ni menos. Y eso no es un desafío fácil mientras más productos y servicios ofrezcan una empresa. Y el último desafío que experimentan las empresas en el país tiene que ver con la legislación tecnológica. Han habido avances, por cierto. El año pasado se promulgó una ley para el control de la ciberdelincuencia, ¿bien? Pero el gobierno puede ir más allá, en el sentido de, uno, para alcanzar paridad con sus países de la región, ¿no? Con sus vecinos, no partir desde cero en la adopción de nuevas normas, estándares, prácticas, sino adoptar prácticas de clase mundial o metodologías que ya se utilizan. Eso permite ir cerrando la brecha que tenemos con otros países de la región para alcanzar mayores niveles de competitividad y al mismo tiempo cerrar esas brechas de una manera que adoptamos estas normas, estándares, prácticas a nuestras particularidades, a lo que nos pasa en el país. Siguiente diapositiva, por favor. A partir de ello, yo simplemente les quiero plasmar cuáles son los efectos de seguir actuando como nos lo plantean estos desafíos que hemos visto en el Tech Day. Cuando llevamos procesos que son altamente manuales, muy dependientes del conocimiento de las personas, ¿vale? Que a veces tienen tiempos muertos. Al final lo que estamos generando es un detrimento en la experiencia del usuario, que puede ser un usuario interno o un usuario externo. Creamos artificialmente cuellos de botella, procesos que se demoran mucho más, tenemos tiempos muertos. Eso el usuario siempre lo va a percibir como un proceso, un servicio de poco valor y se va a mudar a la competencia o va a buscar otros canales quizá alternativos o no legales para consumir esos productos o servicios. Hacia adentro también nos va a generar comunicación deficiente, no tener identificado para un mismo usuario, por ejemplo, qué nos reporta, a través de qué canales lo hace, cuál es la percepción. Al final lo que contribuye es que tomemos decisiones sesgadas, que no tienen el big picture de el conocimiento de nuestros usuarios y sus dolencias. Y entre muchos otros efectos que están aquí, yo me quiero quedar con el último, o uno de los últimos. En un mercado que es cada vez más competitivo, bien, tanto el sector público como el sector privado sobre todo, al final del día, si nosotros no atendemos bien a nuestros usuarios, independientemente si tiene que ver con cosas de tecnología, de recursos humanos, de transparencia, etcétera, al final vamos a perder clientes, vamos a perder usuarios y eso siempre va a ir de la mano con no estar alineados con los objetivos estratégicos que tiene nuestra organización. En una empresa privada, un objetivo estratégico es maximizar el valor de sus accionistas, generar más rentabilidad, pero en una empresa pública el objetivo es satisfacer a la comunidad de ciudadanos. El Estado está dispuesto para servirles cuando lo requieren. Cuando se produce esa desconexión, también se produce ese tipo de efectos. Siguiente, por favor. Y quiero insistir en el punto de que estos efectos no solo se producen a partir de desafíos que ocurren en las áreas de tecnología. Hay muchas áreas en las organizaciones que también llevan procesos que son repetibles. Entonces, por ejemplo, cómo un colaborador solicita vacaciones. Un ejemplo más hacia la ciudadanía. Yo soy una empresa que brinda servicios de acueducto y de alcantarillado. ¿Bien? Cómo yo establezco a mis usuarios, a mis consumidores, un canal único para esas solicitudes, donde ellos puedan ver de punta a punta todo el proceso. Entonces, nosotros tenemos en todas las áreas de negocio, incluso muchas otras, aparte de las que están aquí, procesos que dependen de personas, dependen de que sean repetibles, dependen de que sean evaluados sus procesos en términos de su satisfacción, dependen de que
la experiencia de usuario sea óptima para los usuarios que consumen esos servicios. Esta problemática nosotros la conceptualizamos bajo un paradigma llamado gestión de servicios empresariales o Enterprise Service Management, como ven en la diapositiva. Lo que buscan nuestras soluciones, es parte de lo que les vamos a contar, tiene que ver con centralizar todos los procesos de la organización. Ya no hablamos solo de procesos tecnológicos, sino de procesos de otras áreas, en una única solución, en un único punto de contacto de cara a nuestros usuarios, tanto internos como externos, que nos permita, uno, proporcionar la mejor experiencia de usuario posible y al mismo tiempo tener plena trazabilidad y control de esas solicitudes que ellos nos dan. Es el paradigma que nosotros impulsamos de mesa de servicios empresariales a través de Aranda Service Management, que es la solución que les presentaremos a continuación. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo lo hacemos? A nivel muy resumido, somos una solución basada en la nube, por cierto, 100% web, 100% móvil también, que permite para cada unidad de negocio o cada área de negocio que tiene la organización automatizar procesos. Bien, esos procesos se automatizan o se llevan a través de casos o solicitudes. Esas solicitudes pueden ser de distinto tipo, podemos tener quejas, requerimientos puntuales o informes, va a depender de lo que nosotros declaremos como servicios a nuestros usuarios internos y externos. Esos servicios pueden ser consumidos a través de múltiples canales de contacto. Tendremos un portal web único para todos los usuarios de nuestra organización, tanto internos como externos, que incluso permitirá filtrar o determinar qué servicios son autorizados para consumir según determinado usuario o grupo de usuarios. Se complementa esto con aplicaciones móviles, herramientas de colaboración como Microsoft Teams y WhatsApp, mecanismos más tradicionales como el correo o el teléfono. Bien, acá la premisa es tener los canales de contacto, como les contaba, adecuados a la problemática y necesidad de los usuarios. Esos canales también se encargan de gestionar diferentes solicitudes, como les comentaba anteriormente. En tecnología esas solicitudes ya vienen con ciertas clasificaciones, dados ciertas prácticas de gestión como ITIL. ITIL es un buen punto de partida para áreas que no son tecnológicas y que quieren adoptar este enfoque de gestión de procesos. Pero no es mi objetivo que se mareen con la terminología. Los casos o los tipos de solicitudes que podemos llevar en Aranda Service Management se adecúan a las necesidades de las organizaciones. ¿Bien? Por detrás, estas prácticas de gestión que se automatizan a través de casos tienen ciertas capacidades que nos ayudan a automatizar su control y seguimiento. Por ejemplo, recordarnos cuando estas solicitudes están a punto de vencer o establecer mecanismos de autorización cuando algunas de ellas dependen de alguien más, puede ser un supervisor, un jefe, alguna persona, hay una cadena de autorización requerida para tratar ese tipo de autorizaciones o mecanismos, por ejemplo, de evaluación de la satisfacción de nuestros usuarios. A través de encuestas podemos capturar ese feedback y mejorar continuamente nuestros servicios. Todas son capacidades transversales que provee Aranda Service Management para estas prácticas de gestión. Por detrás está toda la capa de seguridad, que para los usuarios por lo general es caja negra, es transparente, pero que permite que sus datos estén seguros, ¿bien? Y que se utilizan solo en el contexto en el que son requeridos. Incluso, por ejemplo, para entidades del sector público o entidades que, por ejemplo, sean privadas o públicas que necesiten manejar un canal de denuncias, por ejemplo, y este canal de denuncias se debe caracterizar por la completa anonimidad de la persona a quien reporta, esa capa de seguridad también provee un acceso anónimo que permite que esas personas puedan crear estas solicitudes y también hacer seguimiento a ellas. ¿Sí? Ahora, cuando abordamos un enfoque de automatización de procesos, sobre todo cuando llevamos múltiples áreas de la empresa, no debemos dejar de lado lo que tiene que ver con integración. ¿Bien? Las áreas de la organización también tienen otros sistemas, por ejemplo, recursos humanos tendrá sus sistemas, mantenimiento tendrá sus sistemas, etcétera. Lo importante de soluciones como Aranda Service Management es que se integran de forma nativa tanto con soluciones reconocidas de la industria como con otras soluciones que disponga la organización para que el flujo de información se produzca de la manera lo más colaborativa posible. Aquí lo que buscamos evitar es la duplicación de esfuerzos. Lo que hacemos en un sistema lo llevamos al otro. No, buscamos que haya plena
integración y comunicación entre ellas. Y por otro lado, y esto tiene que ver más en específico con las áreas de tecnología, cuando combinamos nuestra solución de Service Management con, por ejemplo, soluciones de gestión de dispositivos, tenemos una gestión tecnológica mucho más unificada porque no perdemos de vista nuestro parque, nuestros activos tecnológicos, nuestros PCs, nuestros servidores, etc. Siguiente diapositiva, por favor. Para ir cerrando la primera parte de la presentación, contarles que uno de los desafíos clave que nosotros hemos visto cuando se automatizan procesos en múltiples áreas de negocio, insisto, más allá de tecnología, tiene que ver con la experiencia omnicanal. ¿Bien? Acá nosotros, no lo digo yo en particular con esta cita, lo dice Gigaom, que es una consultora internacional en su cuadrante de herramientas de gestión de servicios, nos distingue como uno de los fabricantes que tenemos mejor resuelto el tema de la experiencia omnicanal a través, por ejemplo, de Microsoft Teams. ¿Okay? Microsoft Teams es una herramienta que es comúnmente usada en las organizaciones como principal punto de contacto. De hecho, a través de herramientas como Teams hemos horizontalizado, por decirlo de alguna manera, la comunicación entre nuestros colaboradores. Bueno, toda la gestión de estas solicitudes, no lo decimos nosotros, lo dicen estos analistas, se lleva con una experiencia de usuario mucho más amigable y mucho más intuitiva cuando integramos la solución de Service Management de Aranda con la solución de Microsoft Teams. Entonces, aquí a través de ella, como lo veremos más adelante, podremos consultar nuestras solicitudes, crear, buscar conocimiento, todo lo que nos dé autonomía como usuarios para poder responder nuestras preguntas y así tener una mejor relación con las áreas que nos prestan servicio. Siguiente. Ya para cerrar, este enfoque de gestión de servicios empresarial que nosotros llevamos con nuestras soluciones en Aranda Software, también está aprobado por nuestros casos de éxito, no solamente en Guatemala, acá hay algunos ejemplos, sino también en toda la región, empresas de sectores como el bancario, como el gubernamental, como servicios, etcétera, agroindustrial, confían en nuestras soluciones porque les hemos ayudado a resolver sus desafíos de automatización y gestión de procesos, insisto, sin importar el área de negocio. La invitación a partir de ahora es que cuando ustedes se enfrenten a ese tipo de desafíos, consideren a Aranda Software como una de esas alternativas. ¿Bien? Siguiente, por favor. Y a partir de ahora, pues cierro esta primera parte de la presentación. Yo les agradezco mucho por el tiempo y ahora les vamos a contar un poco más en la práctica cómo gestionamos múltiples áreas de la compañía a través de Aranda Service Management. Me acompañaré Andrea Garzón, que es de nuestro equipo. Así que, Andrea, a partir de ahora te puedes continuar. Les agradezco mucho a todos y que tengan un buen día. Gracias, Alejandro, por este primer espacio. Bueno, entonces, como lo hablamos al inicio, digamos que la idea es aterrizar un poco, ¿cierto? Saber, bueno, esos canales, efectivamente, todo ese registro de solicitudes, cómo se ven. Entonces voy a arrancar compartiéndoles mi pantalla para que, digamos que navegamos dentro de los diferentes canales. Vamos a ver el portal web, vamos a ver cómo funcionan los chats, que como bien los decía Alejandra, digamos que han tenido gran acogida por parte de los clientes. Eh, Igual, digamos que vamos a tener un espacio de preguntas, entonces, por favor, las preguntas que nos vayan surgiendo las vamos dejando por allí por el chat o abrimos un espacio al final para irlas resolviendo. Entonces, bueno, voy a compartirles mi pantalla. Bueno, y vamos a iniciar por aquí. Entonces, bueno, digamos que inicialmente vamos a ver el portal web. Listo, vamos a arrancar, digamos que a ver las diferentes consolas y creo que aquí es importante que hablemos temas de licenciamiento, digamos que cómo se divide como tal la herramienta. Entonces, la herramienta está dividida particularmente en tres consolas. Está dividida en consola clientes o esa consola que va a llegar a ese usuario final que nos va a montar como tal las solicitudes. Vamos a tener la consola de especialistas, que es justamente esa consola pensada en los agentes de mesa, en ese grupo resolutor que va a dar gestión a las solicitudes de esos usuarios finales. Y vamos a tener una tercera consola, que es la consola de administración. Por allí es donde vamos a ver, digamos que cómo se hace toda la configuración o todo lo que opera, digamos que la mesa por debajo. Ahora bien, en temas de licenciamiento es importante comentarles que en el esquema Aranda nosotros licenciamos especialistas.
Entonces, solamente licenciamos esos agentes resolutores. Por cada especialista, digamos que tenemos dos tipos de licenciamiento. Entonces, vamos a encontrar que tenemos licenciamiento nombrado y licenciamiento concurrente. Bueno, ustedes me dirán, bueno, Andrea, ¿cuál es la diferencia entre esos dos licenciamientos? Bueno, digamos que inicialmente ese licenciamiento nombrado está pensado, digamos que para atarlo a un agente resolutor puntual de la mesa. Normalmente este licenciamiento nombrado aplica sobre todo en esos primeros niveles de soporte de la mesa. ¿Esto por qué? Porque digamos que son las personas que siempre se les debe garantizar, digamos que ese acceso o ese login dentro del ambiente como tal, porque normalmente estos primeros niveles de mesa incluso pues operan casi que 24/7. Ahora bien, ¿cuál es el licenciamiento concurrente? Ese licenciamiento concurrente, digamos que nace a partir de que, bueno, digamos que tenemos ciertas personas que van a ser parte del grupo resolutor, pero que no necesariamente van a estar como un nivel 1, ¿cierto? Digamos que 100% logueados 24/7 sobre la herramienta. ¿Cuáles son estas personas que les pueden aplicar un licenciamiento concurrente? Entonces podemos hablar de los nivel 2, nivel 3, incluso si dentro de los grupos resolutores vamos a tener, por ejemplo, el auditor, ¿cierto? Que quizás entra cada 7 días, una vez al mes, pues digamos que no es tan eficiente garantizar ese licenciamiento nombrado porque podría ser un desperdicio. Entonces, este licenciamiento concurrente funciona como un estilo bolsa. Nosotros entramos a evaluar la operación como tal de la compañía y decir, bueno, finalmente, ¿cuántos accesos de todo ese grupo de nivel 2, nivel 3, auditores y demás, pues van a estar en simultáneo en la mesa? Y ese es el número o la cantidad que se establece para ese licenciamiento concurrente que funciona de manera compartida o a manera de bolsa. Bueno, ahora viendo, digamos que he hecho esa primera como introducción, entonces ahora sí vamos a entrar a ver inicialmente la consola de cliente. Aquí vamos a estar particularmente en el portal web. Entonces, bueno, contarles que entra temas de personalización. Entonces, si queremos, por ejemplo, estas imágenes que están viendo que transicionan al fondo, si queremos personalizarlo con logos de las compañías, colores primarios de las compañías, podemos tenerlo y podemos personalizarlo. Un poco más adelante les voy a mostrar rápidamente, digamos que una personalización particular de una mesa. Adicional aquí, digamos que no los quiero agobiar con temas técnicos. A nivel de autenticación nos podemos enganchar con directorios activos. Esto pues para efectos de traernos como esa base de datos que normalmente tienen nuestros clientes en directorios activos y que ya digamos que con esas credenciales predefinidas en directorio pues puedan loguearse en la herramienta. Adicional, hay temas pues también de autenticación como single sign-on, autenticación de múltiple factor que también soportamos y digamos que esa es una tarea, ¿cierto? Justamente de ese proveedor de autenticación que tenga cada uno de nuestros clientes. Bueno, aquí ya hemos ingresado, digamos que vamos a simular cómo es esa experiencia de cliente. Vamos a encontrar entonces en esta parte superior, digamos que son los tres módulos fundamentales de navegación, particularmente dentro de la consola cliente, y vamos a encontrar inicialmente artículos. Este módulo de artículos, digamos que viene muy ligado también, como lo mencionaba Alejandro, digamos que con esas buenas prácticas ITIL, y es justamente establecer una base de conocimiento. Esa base de conocimiento, imaginémoslo como un repositorio. Ese repositorio podemos aquí, o los clientes más bien pueden nutrirlo con artículos, con tips, con preguntas frecuentes. Y justamente este repositorio lo que busca o el objetivo del repositorio es que los clientes puedan autogestionarse, ¿sí? Puedan autogestionar, digamos que quizás ese problema que se les esté presentando y que encuentren la información dentro de la base de conocimiento para poder resolverlo. La idea, digamos que al final, digamos que la base de conocimiento también es evitar, ¿cierto? Que se nos creen todo ese tipo de solicitudes bajo la mesa, ¿cierto? De que no nos llegue, digamos que el punto inicial no sea la creación del caso, sino que efectivamente tengamos ese repositorio con esas ayudas para solventar esos problemas que puedan tener los clientes. Bueno, ahora bien, vamos a pasar al módulo de servicios. Este módulo de servicios,
digamos que hace parte como de ese corazón donde vamos a empezar a navegar por las diferentes categorías, bajo los diferentes servicios que la compañía tiene definidas bajo su catálogo. Inicialmente, digamos que en este primer nivel jerárquico vamos a encontrar los proyectos. Entonces, Alejandro, digamos que hace un rato nos hablaba de todo el tema multiproyecto. Cuando nos referimos a multiproyecto, entonces hablamos de que ya digamos que estas herramientas no están pensadas solamente como una mesa de ayuda, como las conocíamos antes, que estaba enfocada solamente a TI, sino que se nos abre un abanico de posibilidades para incluir otras áreas. Esas otras áreas, como las mencionaba Alejandro, pueden ser recursos humanos, podemos tener servicios de mantenimiento, podemos tener atención al cliente. Digamos que la idea finalmente es poder incorporar diferentes áreas de la compañía bajo una única herramienta. Entonces, bueno, de entrada aquí vamos a ver dos proyectos para efectos del demo. Aquí tenemos TI, tenemos gestión humana, pero como les digo, podemos tener múltiples proyectos configurados bajo la mesa. Ahora bien, vamos a hacer un ejercicio de cómo ese cliente final crea esa solicitud. Entonces vamos a hacer un ejercicio suponiendo que nuestro cliente tiene un requerimiento particular de TI. Aquí cuando ya seleccionamos el proyecto vamos a empezar a ver el servicio, los grupos de servicio que tiene disponibles ese cliente. Importante que aquí aclarar es que esta personalización pues va muy de la mano y como es muy consultiva, por así decirlo, para cada compañía, ¿cierto? Porque cada compañía, pues digamos que dentro de lo que ofrece quizás su área de TI, pues puede diferir entre clientes. Unos pueden ofrecer temas de, no sé, reparación de equipos, otros nos puede ofrecer temas de instalación de aplicaciones. Entonces, este catálogo se define pues previamente con cliente. Vamos a hacer un ejercicio por aquí, particularmente por esta categoría de puesto de trabajo. Supongamos que nuestro cliente tiene un fallo en impresión. Listo, como lo ven, la navegación es muy sencilla. Estas imágenes que ven aquí que están, digamos que personalizadas para cada uno de los servicios, también se pueden, digamos que adecuar o personalizar. Bueno, entonces, ya una vez, digamos que finalizando y encontrando la categoría puntual, entonces, ¿cómo es esa creación de la solicitud? Particularmente la creación de la solicitud se maneja mediante formularios. Estos formularios son personalizables y ustedes pueden definir, o sus clientes pueden definir más bien cuáles son los campos que necesitan o la información que necesitan levantar para darle atención a ese requerimiento. Por ejemplo, en este caso tenemos un formulario sencillo, vamos a encontrar campos tipo descripción, vamos a encontrar por aquí campos tipo lista de selección única, pero vamos a poder tener campos como campos tipo fecha, campos tipo hora, campos tipo lista con selección múltiple. Entonces, digamos que las opciones son bastante amplias para que el cliente pueda personalizar este tipo de formularios. Vamos a simular aquí un error. Vamos a seleccionar alguna frecuencia, vamos a darle un código de error. Importante aquí también comentarles que vamos a poder tener campos obligatorios, es decir, que el cliente puede definir qué información definitivamente es obligatoria y necesaria para la creación del caso. Finalmente vamos a tener un módulo de adjuntos. Este módulo de adjuntos entra a apoyar cuando el requerimiento necesita alguna información particular. Por ejemplo, en este caso del tema de impresión, necesito que me adjuntes cuál es el código de error, ese screenshot de la falla que te está saliendo. Si es un caso de gestión humana, bueno, que no sé, si me estás solicitando quizás una afiliación de un colaborador, pues súbeme, por ejemplo, la fotocopia de tu documento de identidad. Que si es un tema de, por ejemplo, de servicios de mantenimiento. Entonces, por favor, adjúntame el contrato, por favor, adjúntame la factura. Entonces, para eso nos entra a apoyar ese módulo de adjuntos. Bueno, finalmente, y una vez llenado esos campos, le vamos a dar crear caso. Y digamos que cuando le damos crear caso, vamos a pasar al tercer módulo. Y me voy a devolver por aquí a esta primera pantalla. Vamos a entrar directamente a este módulo de mis casos. Este módulo de mis casos está pensado justamente para que el cliente pueda hacerle seguimiento a sus solicitudes.
Importante, y lo que le pasaba a muchos clientes era que, digamos que cuando crean un caso, entonces tenemos a la persona que nos crea el caso llamándonos a la mesa y diciéndonos, mira, en qué estado está, qué avance tiene, quién tiene ese caso, cuándo me van a dar respuesta. Y finalmente eso genera pues reprocesos y sobre todo pues ocupación del personal de mesa, que más allá de estar, digamos que atendiendo ese tipo, digamos que de notificaciones vía telefónica, pues el cliente debería tener un espacio para poder hacer de forma autónoma ese seguimiento. Entonces, en este módulo de mis casos, el cliente va a poder hacerle ese seguimiento, va a poder identificar quién es el grupo responsable, quién es el especialista responsable puntual, cuáles son los SLAs que tiene establecido, en cuánto tiempo le van a dar solución. Y aquí pues ya hay todo un tema de automatización bajo la mesa, donde podemos definir particularmente cuando me llegue, por ejemplo, un caso de Andrea que está en Colombia, entonces ya tenemos un grupo designado, tenemos un especialista designado para dicha labor. Bueno, por acá algunos otros 3 módulos donde vamos a encontrar datos adicionales. Esto digamos que es para llenar posteriormente algunos campos adicionales, por ejemplo, que en su momento no se llenaron como este código de error. Notas, básicamente es un módulo para intercambiar comentarios con el especialista. Entonces, si el cliente necesita, por ejemplo, solicitar un avance, puede dejar esta nota por aquí. Listo. Puede dejar una nota y esta nota, digamos que será también notificada al especialista diciéndole, mira, el cliente que tienes bajo el ticket puntual, pues te ha dejado como tal un comentario. Y finalmente el módulo de adjuntos, que por aquí van a quedar mapeados esos adjuntos, tanto los que carga el cliente como los que me puede devolver el especialista. Bueno, vamos entonces a ver, digamos que 2 opciones más particularmente del portal web, y es el módulo de novedades. Entonces, digamos que bajo buenas prácticas también es importante medir esa satisfacción del cliente con la mesa, saber qué tan contentos están los clientes que yo estoy atendiendo por allí, ¿cierto? Entonces podemos también tener encuestas personalizadas, donde yo en esas encuestas pues le pregunto a ese cliente final, venga, ¿qué le pareció el servicio? Si le dimos solución al caso que nos presentó, qué le parecieron los tiempos, y estas encuestas pueden ser personalizables. Bueno, uno de los canales que tenemos, digamos que también incorporados, y este particularmente está bajo el portal web, es un chat. Este chat puede tener, digamos que 2 modos de funcionamiento. Puede tener un modo de funcionamiento tipo bot, vamos a simularlo aquí. Este bot, digamos que lo que hace es a través de palabras claves, traerme todo lo que encuentre bajo la mesa. Entonces me dice, mira, tú ya has creado casos con esa palabra clave, tienes un artículo dentro de la base de conocimiento que te puede apoyar, o tienes algunas categorías puntuales adicionales que te llevan directo a los formularios y no tiene que hacer, digamos que la navegación a través del módulo de servicio. O bien, digamos que este chat también puede funcionar de manera conversacional. De manera conversacional, básicamente el cliente para iniciar una conversación hace clic en este, digamos que botón de la parte inferior, selecciona cuál es el proyecto y le da a chatear con un especialista. Lo importante de este chat es que nos permite medir, digamos que ese trabajo de los agentes o de las personas de la mesa que yo tengo designadas para esa atención conversacional. Listo, entonces una vez yo cierro, digamos que he tenido una conversación con uno de los agentes, cierro esta pestaña, pues finalmente lo que pasa es que esto se me automatiza como un caso creado bajo la mesa. Como les digo, esto me permite medir, digamos que ese esfuerzo que le está invirtiendo el colaborador particularmente en esta atención conversacional, que muchas veces no pasa sobre otros canales, como por ejemplo si hacemos una llamada, una atención vía, por ejemplo, no sé, vía Teams, hacemos una llamada, pues digamos que tener esa medición, esos indicadores de esa atención es mucho más difícil, e incluso calificaciones sobre ese especialista. Cuando finalizamos esa conversación, el cliente final puede medir también, digamos que cómo le pareció esa atención por parte del especialista. Bueno, voy a continuar entonces a mostrarles, antes de pasar al chat de Teams, para que lo veamos, voy a mostrarles una personalización puntual diferente para que nos hagamos una idea de esto, cómo se ve. Entonces aquí, como lo pueden ver, vamos a tener logos diferentes, vamos a tener colores primarios diferentes, imágenes al fondo que se pueden personalizar. Incluso si sus clientes, digamos que manejan diferentes clientes al interior, pues se puede hacer una personalización por cada uno de estos clientes que manejan.
aquí mostrarles un poco, digamos que este catálogo aquí particularmente es una mesa de gestión humana, entonces como lo ven vamos a tener una personalización diferente con las imágenes, incluso pues como lo vemos en temas de estructuración como tal del catálogo. Listo, aquí un poco lo que nos hablaba Alejandro de, por ejemplo, esas mesas de gestión humana que se usan, por ejemplo, para solicitudes de vacaciones. Entonces aquí tenemos un formulario muy diferente al que vimos, por ejemplo, para temas de impresión. Aquí también para hablar un poco de esa personalización justamente de los formularios y pues digamos que cómo se personaliza justamente pues por cada servicio o por cada proyecto, digamos que se le esté presentando al cliente. Bueno, entonces voy a cerrar por aquí y vamos a pasar a ver Microsoft Teams. Microsoft Teams particularmente es nuestro bot que lo llamamos Albi. Este bot funciona a través de menús contextuales. Listo, vamos a tener una lista de opciones o el cliente va a tener una lista de opciones. Digamos que lo importante de Teams es que el cliente normalmente este es su ambiente colaborativo de todos los días. No tiene que salirse a loguearse en el portal web, sino que ya va a reconocer quién es la persona que le está hablando al chat y particularmente lo vamos a encontrar aquí dentro de este menú que tenemos del lado izquierdo, lo vamos a ver como una aplicación adicional. Vamos a hacer una simulación de un caso de cómo sería esa experiencia de levantar solicitudes a través de Albi. Entonces, bueno, aquí inicialmente vamos a ver, digamos que todo lo que nos permite hacer Albi. Aquí vamos a tener creación de casos, que es lo que vimos a través del módulo de servicios, ver mis casos o consultar casos, que hace parte del módulo de mis casos para que el cliente pueda hacerle justamente ese seguimiento. Artículos, entonces vamos a encontrar también parte de la base de conocimiento también disponible para Teams. Bueno, vamos a hacer el ejercicio por aquí. Entonces esperamos que nos responda Albi. Entonces, como les decía, aquí ya me identifica, me dice, hola Joana, efectivamente soy Albi. Vamos a tener entonces ese primer nivel jerárquico que veíamos cuando entramos al módulo de servicios, que es escoger el proyecto o el área de la compañía o la mesa que tengo montada, digamos que como tal, sobre ASMS. Entonces, vamos a escoger nuevamente tecnología de la información, darle continuar. Listo, aquí vamos a empezar entonces a ver cuáles son esos servicios o los grupos de servicios que veíamos bajo el portal web. Vamos a hacer, digamos que ese mismo camino como lo veríamos si fuera un error de impresión para que veamos cómo se ve desde aquí. Entonces vamos a seleccionar que es un tema de puesto de trabajo. Vamos a darle que es un tema de impresión. Vamos a seleccionar fallo en impresión, que fue el formulario que vimos. Y entonces ya me trae el formulario bajo Teams. Aquí le damos crear caso. Y sin salirnos aún de Teams, ya nos va a traer el mismo formulario que encontrábamos bajo el portal web. Entonces aquí los mismos campos, asunto, ubicación. Vamos a poner alguna descripción aquí. Desconocido. Vamos a seleccionar una frecuencia de error. Vamos a darle un código de error. Y vamos a hacer la creación del caso. Esto, como lo vemos aquí, entonces ya el ticket fue creado y ya me asignó un consecutivo y este consecutivo pues finalmente lo puedo consultar bajo el módulo de mis casos. Entonces la navegación bajo Teams es bastante sencilla. Como lo vimos, nos vamos a mover a través de menús. Igual la consulta, por ejemplo, si fuera, no sé, a ver, por ejemplo, los últimos 15 casos para identificar ese caso que acabamos de crear. Entonces ya lo vemos aquí, el 20308, que fue el que acabamos de crear. Listo. Entonces digamos que esta es un poco la experiencia con Teams a nivel de cliente. Bueno, entonces, ahora bien, voy a pasar a mostrarles un poco WhatsApp antes de que pasemos a ver, digamos que esa segunda fase que es consola especialista. Entonces, WhatsApp, básicamente, digamos que ese enganche con WhatsApp se hace a través de los números telefónicos de la base de datos de usuarios que yo tengo, ¿cierto? En ASMS. Entonces, por ejemplo, a nivel de directorio activo, por ejemplo, si yo ya tengo registrado ese número celular, pues digamos que esos son los números celulares que van a estar autorizados para poder, digamos que hablar, ¿cierto? Con el chat de WhatsApp. Vamos a hacer un ejercicio por aquí. Vamos a ver cómo funciona.
Un momento que nos responda. Entonces, bueno, ¿cómo funciona WhatsApp? Nuevamente funciona a través de menús. Digamos que estos chats, más allá de ser, digamos que conversacionales con una gente, lo que buscan es justamente trabajar a nivel de bot para poder, digamos que automatizar, ¿cierto? Esa atención, para que cada vez sea menos la asistencia que deba darle mi equipo de mesa a esos usuarios finales y que puedan encargarse, pues, como tal, de hacer gestiones. Vamos a hacer una creación de un caso por aquí. Vamos a encontrar cuáles son los proyectos, ese primer nivel jerárquico que veíamos. Vamos a hacer la misma ruta para que veamos, comparemos cómo se ve. Nuevamente me va a presentar todos los servicios que tengo bajo ese proyecto. Vamos a seleccionar que es un tema de puesto de trabajo. Me dice, bueno, listo, escojamos que es un tema de impresión. Lo importante, digamos, es que los clientes ya conocen muy bien WhatsApp, ¿cierto? Es una herramienta que usan casi el día a día, incluso pues a nivel de atenciones o compras en tiendas o preguntas que van a hacerle a compañías, muchas veces ya se atiende a través de WhatsApp. Vamos a hacer el mismo ejercicio por aquí, fallo en impresión. Y aquí ya nos va a traer, digamos que ese enlace que nos va a llevar directamente al formulario. Listo, aquí sí vamos a tener una pestaña adicional que se abre y vamos a ver el formulario puntual que hemos elegido. Vamos a seleccionar nuevamente aquí, vamos a hacer la creación del caso. Listo, como lo ven, digamos que la experiencia es muy similar a lo que vimos en Portal, a lo que vimos en Teams. Justamente lo que se busca a través de los diferentes canales es eso, es tener una experiencia plana para los usuarios, que todos puedan tener una experiencia de calidad desde los diferentes canales. Aquí ya hemos creado el caso, como lo vemos ya nos ha asignado el consecutivo, y pues ese consecutivo lo podría consultar a través de la opción de consultar mis casos también desde el bot de WhatsApp. Bueno, ahora bien, creo que ya cerrando un poco esta parte de cliente a nivel de bots, voy a pasar a mostrarles cómo están las aplicaciones web, las aplicaciones que tenemos para celular. Entonces, aquí estamos viendo mi equipo. Aquí vamos a ver cuáles son las aplicaciones que tenemos disponibles. Las aplicaciones las van a encontrar en las tiendas sin ningún costo, tanto para Android como para iOS. Las aplicaciones las tenemos disponibles también, tanto para especialista como para usuario final. Particularmente la que vemos aquí de color púrpura, Aranda Sismi, es nuestra aplicación para cliente. Voy a loguearme por aquí. Para que lo veamos un poco. Entonces aquí nuevamente ingreso con las credenciales que tengo, digamos que configuradas bajo la mesa. Entonces si he traído mis credenciales de directorio activo, pues ingreso con esas mismas credenciales. Bueno, aquí a nivel de consola cliente, entonces vamos a encontrar inicialmente mi portal. Aquí vamos a encontrar entonces una opción. Vamos a hacer una búsqueda aquí. Listo, aquí vamos a encontrar como esa opción de chat que nuevamente me va a traer ese contenido bajo la mesa, me va a traer ya sean los artículos de la base de conocimiento, categorías puntuales para crear como tal el caso, listo, o incluso casos que ya he creado con anterioridad. Vamos a pasar a este segundo módulo que vamos a ver aquí en la parte de abajo, que es creación de caso. Entonces aquí vamos a encontrar, uno, cuáles son los servicios más usados sobre los que el cliente ha creado, digamos que normalmente más casos. Me va a sugerir algunos servicios. Listo, y finalmente yo también puedo hacer una búsqueda de la parte superior, digamos que a través de palabras claves, digamos que algunas categorías, por ejemplo. Entonces, en los resultados, por ejemplo, me dice, no sé, necesito un internet para invitados. Entonces, este es el formulario, digamos que esta es la experiencia que tiene el cliente. Digamos que esa vista de formulario que veíamos a nivel de portal web y de chats, pues a nivel de aplicación, ¿cierto? Que básicamente el cliente pues termina de llenar como tal esos datos y crea los casos. Vamos a ver aquí algunos de los casos que hemos creado. Entonces, como lo vemos aquí, esto finalmente es una unificación de los casos que he creado a través de WhatsApp, que he creado a través de Teams, desde los diferentes canales voy a encontrar entonces ese resumen independientemente de la plataforma de los que los he creado.
Aquí vamos a encontrar entonces un resumen de los que he creado. Este particularmente fue el último que creamos por WhatsApp, entonces me trae el último consecutivo y el cliente pues puede ver, digamos, qué detalles y demás. Aquí, digamos que se nos está mostrando en inglés, porque particularmente esa es la configuración en la que tengo el teléfono, pero si lo necesitamos en español, si el teléfono tiene configuración en español, lo vamos a poder ver sin ningún problema. Bueno, ahora bien, entonces voy a mostrarles rápidamente aplicación para especialista, que es la consola que vamos a ver ahora un poco a nivel de portal web. Voy a loguearme nuevamente por aquí. Y vamos a ver un poco cómo es esa experiencia justamente del agente resolutor. ¿Listo? Entonces, digamos que importante dentro de la gestión del especialista es pueden poder hacer temas de reasignación, que el especialista pueda ir alimentando esos flujos que hacen parte, digamos que como del ciclo de vida de la gestión. Entonces, que si se encuentra una solicitud en estado registrado, en estado asignado, que él pueda hacer, digamos que esa actualización, que pueda cargar adjuntos, que pueda dejar notas, incluso leer las notas del cliente. Aquí vamos a tener tres módulos, como lo ven, es una aplicación bastante sencilla, muy limpia para que el cliente, digamos que no se sature en cuanto a opciones. Vamos a encontrar entonces en esta primer vista, a nivel de mi portal, vamos a encontrar los casos que tengo abiertos, los que están por expirar, incluso los que ya expiraron. Las solicitudes puntuales que tiene ese especialista, vamos a entrar a ver uno de los casos aquí, vamos a ver, por ejemplo, este caso. Aquí vamos a encontrar entonces todo el detalle que tiene esa solicitud que está asignada a ese especialista puntual. Aquí un poco de información del cliente y vamos a encontrar, digamos que todo un módulo de navegación en la parte inferior donde vamos a encontrar adjuntos. Entonces, si hemos manejado adjuntos bajo ese caso, notas, entonces este era el módulo que veíamos a nivel de cliente, donde podemos intercambiar comentarios. Nivel de estados, entonces aquí vamos a encontrar digamos que cómo se ha movido a nivel de, digamos que ese flujo de ciclo de vida como tal ese caso. Algunas tareas, entonces vamos a ver un poco en el portal web que yo puedo tener tareas asociadas a un caso y aquí particularmente vamos a tener ejemplos de casos, por ejemplo, cuando una compañía recibe un personal nuevo. ¿Cierto? Entonces, cuando se recibe un personal nuevo, muchas veces bajo ese requerimiento general que es el ingreso del personal nuevo, pues se pueden desprender diferentes tareas o actividades que incluso se disparan a diferentes áreas. Entonces, por ejemplo, no sé, el de bodega tiene que asignarle un equipo, el de TI, por ejemplo, tiene que hacer la creación de cuenta de correo, habilitarle los accesos a las plataformas de la compañía. La persona de gestión humana tiene que finalizar temas de afiliaciones y demás. Entonces, digamos que este módulo de tareas entra a apoyar esa parte, ¿listo? Cuando tenemos esas actividades que se desprenden de esa solicitud general. Bueno, ahora sí me voy a volver entonces por acá para que veamos temas de portal web de especialista. Esto aquí no me voy a detener mucho. Nuevamente aquí vamos a tener temas de personalización, como lo hablábamos a nivel de consola cliente, y temas de autenticación también aplican de este lado en esta consola. Bueno, entonces vamos inicialmente a ver, digamos que cuáles son esas diferentes vistas que tenemos de esa consola de agente resolutor. Entonces, inicialmente vamos a tener esta vista tipo lista. En esta vista vamos a encontrar entonces este consecutivo del caso. Listo, este consecutivo puede ser personalizable. Ustedes pueden definir la estructura de esa nomenclatura, el proyecto al que pertenece. Entonces, hablamos nuevamente del tema multiproyecto, entonces si es de TI, si es de gestión humana, si es de mantenimiento, si es de atención al cliente, acorde pues a, digamos que a lo que el especialista se enfoque, quizás un especialista lo podamos tener compartido que nos atienda los requerimientos de TI y de mantenimiento, por ejemplo. Vamos a ver entonces los estados. Y eso era un poco de lo que les comentaba de ese ciclo de vida que maneja esa solicitud. Finalmente, esos estados también son personalizables, es decir, se ajustan o se pueden adaptar a cada tipo de requerimiento que llegue bajo la herramienta. Entonces, por ejemplo, digamos que el ciclo de vida de quizás de un requerimiento de TI
para, no sé, hacer una instalación o hacer una configuración en un servidor, pues ese ciclo de vida quizás no sea igual al de una solicitud, por ejemplo, de gestión humana para hacer una afiliación. Podemos tener diferentes estados, que está detenido, que está en aprobación por alguna, no sé, área particular. Entonces, todos esos estados son configurables y personalizables. Voy a moverme aquí un segundo a la consola de administración y es para mostrarle justamente que muchas veces nuestros clientes, digamos que tienen esa idea en la cabeza que quizás esa programación o esa configuración de la mesa, digamos que es a nivel de código o que es, digamos que más compleja, que requiere quizás conocimientos en desarrollo y realmente no. Es una consola muy amigable, es una consola que tiene, digamos que la mayoría de sus configuraciones a nivel gráfico y digamos que uno de los ejemplos para mostrarles en esta sesión es justamente cómo yo, digamos que puedo modelar ese ciclo de vida de esos estados que van a pertenecer a un servicio particular. Y como lo ven, se hace de modo gráfico, listo, y no se requieren conocimientos, digamos que de desarrollador o de programación adicional. Listo. Bueno. Pasando por acá, entonces vamos a ver, digamos que esta segunda vista. Esta es una vista, me gusta decirle que es una vista como tipo correo. Básicamente vamos a tener entonces un preview aquí del caso, de la información del caso, listo, de descripciones. No sé, si ya tenemos una solución, pues de cuál fue esa solución que se dio. Y digamos que en general de las características pues, de esa solicitud, entonces quién lo creó particularmente, a qué compañía, en qué nivel de progreso está, cuándo lo registraron y también temas de historial. Entonces, a ver, y lo veíamos un poco en la aplicación y es, bueno, justamente qué ha pasado con ese caso, ¿cierto? Bueno, no sé, hubo aquí, por ejemplo, modificaron un tema de una regla, pero podríamos ver, por ejemplo, no sé, si nos subieron un archivo adjunto, si nos crearon una nota, todo ese tipo de modificaciones o todo lo que pase con esa solicitud, lo vamos a poder tener mapeado a nivel de historial. Bueno, finalmente vamos a tener entonces una vista tipo Kanban. Esta es una vista que gusta mucho también, digamos que a nivel de cliente y sobre todo para esos coordinadores de mesa, porque les permite tener una visual, digamos en este caso, por ejemplo, de cargas de especialistas. Entonces, que rápidamente ese coordinador pueda identificar, bueno, cuáles son los especialistas que tengo en el grupo, cada uno qué cargas tiene, e incluso si yo necesito reasignar, por ejemplo, que veo que Alejandro tiene 20 y Jorvis tiene solamente 3, pues puedo hacer una reasignación tan fácil como lo es arrastrando. ¿Listo? Entonces esta vista, digamos que es de bastante ayuda. Bueno, voy a entrar entonces por aquí a ver uno de los casos para que veamos un poco más ese detalle. Vamos a ver este. Y digamos que con eso cerraríamos. Entonces aquí vamos a encontrar, digamos que ya más información de esa solicitud que nos llegó. Vamos a tener entonces temas de estados que va a poder ese especialista ir alimentando conforme vaya haciendo la atención. ¿Quién es ese grupo responsable? Particularmente si requiero hacer una reasignación a algún otro especialista, lo puedo hacer. Particularmente bajo qué categoría, bajo qué servicio se creó. Digamos que esa es como la estructura bajo la que el cliente navegó en su consola cliente que veíamos que escogía particularmente el proyecto, el servicio, entraba un grupo de servicios y finalmente llegaba hasta esa categoría puntual. Listo, de este lado derecho vamos a encontrar entonces también un módulo de navegación donde inicialmente vamos a tener a nivel de gestión de casos, por ejemplo, aquí vamos a tener información del cliente, particularmente podríamos también tener, por ejemplo, mapeados o atados, digamos que artículos de la base de conocimiento. La base de conocimiento está pensada tanto para ese cliente final como para especialista. Digamos que para especialista empieza a aportar porque si no sé, por ejemplo, le llegó ese caso de la impresora, pues el especialista finalmente puede, digamos que definir, bueno, ya tenemos un documento que nos dice cuál es el paso a paso para poder resolver ese problema de la impresora. Si es de un equipo, quizás cuáles son las credenciales y qué descartes debo hacer. Entonces, al final, digamos que eso también apoya si ya hay una documentación de quizás de soluciones previas. Temas de historial, como lo veíamos, básicamente es qué ha pasado con ese caso, si hemos tenido adjuntos, si hemos tenido notas. Módulo de tiempos y costos, entonces poder, digamos que identificar a través de cronómetros cómo va esa atención. Tenemos algunos clientes que manejan mesas
y dicen, bueno, yo necesito hacer una parada de reloj porque el cliente, por ejemplo, no me respondió, no me atendió o me debe, no sé, un dato, por ejemplo, particular y sin eso no puedo hacer la gestión. Entonces, ese control de inicios y de detención de cronómetros o de tiempos que finalmente van asociados o para el cliente son importantes porque hacen parte de los SLAs negociados en contratos, entonces los va a poder medir a través de este módulo. Y digamos que va ligado pues en tema de costos, porque justamente pues puedo medir cuál es ese esfuerzo de mi especialista y eso pues que se me represente en unos valores que quizás ya tengo a través de nómina, de cuánto me cuesta una hora del trabajador y demás. Bueno, módulo de tareas. Entonces, por aquí era un poco lo que les comentaba cuando vimos la aplicación de especialista y son justamente esas actividades que se disparan, digamos que de un requerimiento, de una solicitud es general, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí me llegó este requerimiento puntual que necesita creación de cuentas en el AD, necesita por allá un acceso a aplicaciones, hay que habilitar la conexión a red a esa persona. Entonces, y vean que los responsables son diferentes personas que incluso pueden estar en diferentes áreas e incluso en diferentes proyectos. Bueno, finalmente, y para cerrar, módulo de aprobaciones. Este módulo de aprobaciones, entonces vamos a verlo por aquí, básicamente es, digamos que una creación de mesa de votantes, porque hay requerimientos que, digamos, ese especialista que lo recibió de mesa, pues, digamos que se sale, digamos que de su gestión. Por ejemplo, no sé, que nos han solicitado una compra, por ejemplo, de, no sé, de diademas, ¿cierto? Entonces llega ese requerimiento solicitando pues que se haga una compra de diademas. Entonces, para esa, digamos que esa aprobación necesitamos, por ejemplo, incluir al director de TI, al director de administrativo que nos diga si hay presupuesto y así vamos conformando esas mesas de votaciones. Entonces, para que se pueda, digamos que adelantar con esa gestión de la solicitud, pues al final es importante tener el OK y que incluso, digamos que esos aprobadores nos dejen un comentario de por qué se aprueba o por qué se desaprueba, digamos que dicha solicitud. Entonces, bueno, básicamente eso era lo que quería comentarles el día de hoy, que vieran un poco los diferentes canales a nivel de atención de cliente y por supuesto pues que tuviéramos un vistazo corto de cómo es esa experiencia a nivel de resolutor. ¿Listo? Entonces, bueno, por aquí ya dejo de compartirles y le doy entonces la palabra nuevamente a Luis y al equipo. Listo, Andrea, muchas gracias. Entonces, para finalizar, quería preguntar si de pronto tienen algunas preguntas o dudas que se les haya surgido el tema, o si no, también para irnos con algunas dudas que de pronto son recurrentes al momento de implementaciones o dudas que son un poquito cuando se empieza a indagar en un proyecto. Entonces, no sé si de pronto tenemos preguntas o pasamos con dudas sugeridas. Listo. Entonces entiendo que no. André, entonces aquí en esta parte también si me puedes apoyar, porfa. De algunas preguntas que hemos tenido muy recurrente en temas de presentaciones o en temas de licenciamiento. Una de ellas es si se va creciendo en el número de usuarios finales o de clientes, esto después conllevaría en un costo adicional. Andrés, estás en mute. Estoy en mute, qué Listo. pena. Bueno, para hablar, digamos, entonces de esa parte, retomando, digamos que esa conversación inicial de licenciamiento, la respuesta sería no. Si tú tienes un crecimiento como compañía, hay un crecimiento a nivel de clientes, y por ejemplo el día de hoy atendí 1000 clientes o atiendo 1000 clientes o 1000 usuarios, pero el día de mañana tengo 1500, pues finalmente eso no tiene impacto en los costos de licenciamiento, porque finalmente el licenciamiento está atado es particularmente a los especialistas. Perfecto. Otra duda de pronto que ha sido recurrente y más que todo cuando estamos hablando de este tema de multiproyecto, nos preguntan si por cada proyecto hay que pagar un monto diferencial, por proyectos adicionales o cómo se manejaría ese tema. Ok, perfecto. Bueno, digamos que a nivel de crecimiento de proyectos y nuevamente, digamos que manteniendo el discurso anterior, esos costos siempre van a estar asociados al licenciamiento de especialistas. Entonces, si hoy tenemos el proyecto de TI y mañana queremos montar gestión humana,
digamos que montarlo como tal en la mesa, eso no te va a tener ningún costo ni van a haber restricciones. Ahora bien, lo que sí empieza a impactar es, bueno, ¿qué especialista o qué grupos de especialistas vas a poner a atender gestión humana? Si son los mismos, pues efectivamente no hay, digamos, cobros adicionales. Ya si tú decides empezar a incorporar personas nuevas como tal, como especialistas de atención de ese proyecto, pues eso sí ya representaría un costo. Listo, perfecto. Y para finalizar, la última también, ya que estás hablando del tipo de licencias y licenciamientos, ¿cómo se manejarían este tema los add-ons, por ejemplo, lo que mencionabas de Teams y las otras integraciones con otras aplicaciones? Perfecto, entonces, bueno, mira, digamos que bajo la lista de add-ons de ASMS, particularmente el producto de mesa, entonces manejamos varios. Inicialmente, uno de ellos es CMDB, particularmente allí manejamos ciencia ISO 100 ítems de configuración por cada licencia de especialista, ya sea nombrado concurrente, es indiferente. Adicional tenemos a QM, que es la herramienta de reportería, que también se entregan 3 consolas concurrentes que no representan costos adicionales. Vamos a tener Password Recovery, que también es un componente de la mesa, quizás hoy no lo alcanzamos a ver, pero básicamente es para la autogestión de contraseñas que también se puede incluir bajo el paquete, digamos que de mesa sin costo y va, digamos que directamente atado a directorio activo. Y finalmente los costos con los chats. Digamos que a nivel de Teams, por ejemplo, se requiere una licencia de especialista nombrada adicional. Esto pues para garantizar la conexión permanente entre Teams y la mesa. Listo, André. Muchas gracias por tus respuestas. Igualmente, también aprovechar para darle las gracias a Alejandro por darnos esta introducción y todo lo que es la oferta de valor de Aranda. No sé si de pronto, Alejo, quieres agregar algo para finalizar o ya podemos dar por terminada la sesión. No, por mi parte, Luis, agradecer a Andrea y a todas las personas que nos acompañaron y esperamos que la sesión haya sido provechosa y atentos a resolver todas sus necesidades en cuanto a automatización y gestión de procesos mediante nuestra solución. Así que nada, agradecido y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Listo, entonces perfecto. Con estos comentarios damos finalizada la sesión y agradeciendo a todos por su participación. Que tengan feliz día. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.